Dixo Daily presenta. Bienvenidos. Esto es Fuera de la Caja. Yo soy Macario Schettino y le agradezco mucho que me escuche en esta revisión de lo ocurrido en la semana que terminó el día 20 de abril, que fue Semana Santa. El 20 de abril fue Domingo de Resurrección, como se llama. El Papa Francisco pudo dar la bendición a la ciudad y al mundo, como se acostumbra decir, y falleció poco después. Ya estaba muy malito, según lo que se ve en las imágenes, y bueno, falleció, y ahora la Iglesia Católica elegirá un nuevo papa, y durante los siguientes días usted verá montones de cosas acerca de las profecías que apuntan a cuál debe ser el papa y qué va a pasar con la Iglesia, y todas estas cosas que pues son divertidas y se van refrescando en cada ocasión, pero bueno, la Iglesia tomará su decisión acerca de quién debe guiarla en los siguientes años, a ver qué ocurre. No hay mucho más en esta semana que terminó. Las cosas siguieron más o menos como iban, lo cual no significa que estuvieran bien ni mucho menos. Recuerde usted los tres procesos a los que me he referido en varias ocasiones. Un deterioro global que fue impulsado por el señor Trump en sus ideas de cómo debería cambiar el mundo para beneficio de Estados Unidos, un proceso de caída económica que tenemos aquí en México y que se ha ido profundizando, y bueno, pues los problemas políticos en nuestro país producto de una elección que no fue democrática y de un golpe de Estado que se dio a continuación para darle a una fuerza política una mayoría en las cámaras que no ganó en las urnas. Estas cosas ya son irreversibles en materia legal y pues ahora han procedido, como usted sabe, a destruir el Poder Judicial. Ya estamos en el proceso electoral de jueces, magistrados y ministros, y yo supongo que esto va a ser una tragedia, pero bueno, lo iremos platicando conforme estemos más cerca. La verdad es que es muy difícil saber por quién debería uno votar en caso de que a usted le interese. Yo creo que no debe uno ir a votar porque pues eso no es producto, insisto, de la decisión de los mexicanos, sino de el grupo que alcanzó una mayoría calificada gracias a un golpe de Estado. En consecuencia, pues si ya no hay democracia, no veo para qué ir a votar. Mucho menos cuando uno no va a poder entender lo que dice la boleta electoral, si no conoce uno quiénes son las personas, ni sabe uno cuáles son las funciones que corresponden a cada uno de los personajes que se van a elegir. En consecuencia, mi idea es que no hay que participar, pero si usted tiene una idea distinta y quiere ir, adelante, y ojalá y pueda usted ubicar a los candidatos y candidatas de manera adecuada. Cuando lleguemos a ese momento, que será en junio, podremos analizar el resultado. Antes, insisto, no hay manera porque la verdad yo no conozco a muchas personas del Poder Judicial, entonces no tengo pues cómo evaluar qué hacen o qué deben hacer o quiénes son cada uno de ellos. Entonces no, yo no voy a entrar en eso, sino, insisto, hasta después para ver pues qué fue lo que ocurrió y cómo vamos a ir capoteando la situación con este Poder Judicial electo, que dicen que es una maravilla, pero insisto, si así fuese, habría un montón de países que lo harían y nadie lo hace. Pero bueno, ese es el tema político. Seguimos con nuestros problemas de seguridad, como usted sabe. También en eso esperamos que haya una mejoría en el futuro próximo, pero sigue sin estar claro esto. Hubo un incidente, digámoslo así, en la frontera de Tamaulipas con Texas, cuando un alcalde fue detenido en la frontera, se le retiró la visa, igual que a sus acompañantes, pero tuvo la fortuna de conseguir quien hablara con las autoridades de Estados Unidos y lo soltaron, pero pues estaba siendo investigado y por eso lo detuvieron. Veremos qué más sigue. Me parece que continúa la presión del gobierno estadounidense para detener políticos asociados al crimen, porque pues lo necesita el señor Trump para decir que está cumpliendo en sus temas de seguridad. De manera pues que va a seguir con eso. Vamos a ver de este lado de la frontera qué es lo que se les ocurre.
En el tema económico que comentamos hace un momento, el consumo, tenemos los datos oportunos que publica INEGI ya para todo el primer trimestre. Son oportunos, es decir, son estimaciones muy gruesas, no son tan exactas como uno quisiera. Ya los datos exactos los tendremos en las siguientes semanas, pero de momento el dato para el consumo en el primer trimestre del año es una contracción de más del 2%, es una contracción muy grande. Hacía mucho que no teníamos algo parecido, digo, salvo el periodo del confinamiento, cuando pues todos dejamos de comprar, pero en condiciones normales es una caída grande que sigue a una caída pequeñita que hubo en el último trimestre del año pasado. Entonces ya van 2 trimestres de contracción del consumo. Puesto que el consumo representa 75% más o menos del tamaño de la economía, esto implica pues que la economía en su conjunto debe estar cayendo. No sería así si la inversión complementara la caída y con eso pues se compensara un poco las cifras. Pero la inversión también está cayendo, mucho más que el consumo, en parte por estos datos absurdos de construcción que ya alguna vez comentamos, pero también porque pues nadie sabe qué hacer, si debe invertir o no, a la incertidumbre propia de nuestros problemas del Poder Judicial que ya comenté, pues se sumó la incertidumbre generada por las decisiones de Trump, que impiden saber con certeza cuáles van a ser las reglas en el comercio entre México y Estados Unidos, que es pues nuestro cliente principal y el motor de la inversión. Si no sabemos qué se puede vender, pues todo el mundo dice, pues espérate a saber y no inviertas ahorita. Entonces, pues la inversión también cae. Y si cae en consumo e inversión, seguramente la economía está cayendo en su conjunto. Ya pasamos Semana Santa, que suele ser el momento en el que entra uno a la parte más grande del año. Siempre Semana Santa en México frena muchas cosas y se empiezan a recuperar poco después. Entonces vamos a ver después de esto qué ocurre, pero insisto, la presión proveniente de esta incertidumbre generada por Trump está complicada. Y ese es el elemento global. El señor Trump ha provocado una caída generalizada de las bolsas, pero sobre todo de las bolsas de valores de Estados Unidos. Hoy mismo, lunes, está cayendo la bolsa de Nueva York, 3% más o menos en los indicadores importantes, que se suma a otras caídas que ha habido antes, del punto máximo que alcanzó, por ejemplo, el índice Standard & Poor's 500. Ya llevamos 1,000 puntos perdidos sobre un valor de casi 6,200, más o menos 15% de contracción. Es una contracción grande. Algo similar está ocurriendo con el valor del dólar, ha ido perdiendo terreno. Hay la idea de que eso sería una buena cosa porque pues al devaluarse el dólar es más difícil para los estadounidenses comprar cosas importadas y por lo tanto se reduce el déficit, y para los maníacos del déficit pues, sería una gran cosa. Yo creo que no es así, y además creo que la depreciación del dólar está ocurriendo porque la gente tiene miedo y Estados Unidos ya no está siendo el lugar seguro. Usted recordará en 2008, con la gran recesión, fue una crisis financiera brutal iniciada en Estados Unidos. Y uno supondría que si la crisis es en Estados Unidos, pues la gente se iría a otros países, es decir, empezaría a comprar euros, yenes, libras. Pues no ocurrió así. En 2008, cuando viene esta crisis financiera, el dólar se fortaleció. ¿Por qué se fortaleció? Porque aunque la crisis viniera de Estados Unidos, el único lugar seguro en una crisis global era Estados Unidos. Entonces, el dólar se fortaleció. Hoy está ocurriendo lo contrario. Hoy, en una crisis que no tenía razón de existir, que fue creada por el señor Trump, el dólar se está depreciando. Es decir, la gente ya no percibe a Estados Unidos como un lugar seguro. Están vendiendo bonos del Tesoro estadounidense y esto significa que sube el rendimiento del bono, ya lo platicábamos la semana pasada,
Pero en lugar de que este dinero lo tengan en dólares, lo están moviendo a las otras monedas. Y esto deprecia al dólar, incluso frente al peso, pero bueno, muy poquito el efecto sobre nosotros. Ya logramos estar abajo de 20 por dólar, 19.70 y cachito, y por ahí vamos a andar. Va a depender mucho, insisto, del comportamiento del dólar frente al resto de las monedas, porque ese es el fenómeno importante ahora. Donald Trump se sigue peleando con el presidente de la Reserva Federal, con el señor Powell, a quien él nominó en ese puesto en su primer mandato. Pero ahora dice que es un inútil y que se tiene que ir porque no está bajando la tasa de interés. Él quiere que baje la tasa de interés para con eso pues reactivar la economía estadounidense. El tema es que si usted le pone tarifas a todo el mundo, las importaciones se vuelven más caras. Y si son más caras, la gente va a comprar menos. Entonces tiene usted el fenómeno doble que ya comentamos de estancamiento con inflación. Para el señor Powell, la inflación es más importante. Aunque tienen el doble mandato, como dicen, es decir, la Reserva Federal debe cuidar la estabilidad de precios, debe tratar de mantener pleno empleo en Estados Unidos y tiene una tercera cosa que es cuidar el sistema financiero, que fue lo que hicieron en 2008, por ejemplo. De esas tres cosas ahorita, lo del sistema financiero, pues no está nada sencillo, porque con lo que está haciendo Trump realmente está poniendo en riesgo al sistema financiero estadounidense. De llegar el caso, ya dijo la Reserva Federal, ellos están listos a meterle liquidez al sistema. Lo anuncian para que no se necesite, pero si se llega a necesitar, pues tendrán que meter lana. Si la meten, es el mismo fenómeno que vimos en 2008 o que vimos con la pandemia. Son un incremento grande del dinero en circulación que puede generar inflación. En 2008 no fue así porque ese incremento grandote fue directamente al sistema financiero. Fue como le hicimos en México con Fobaproa. Los créditos malos son reemplazados con dinero que viene de la autoridad para evitar el hundimiento del sistema financiero, pero ese dinero realmente no entra en circulación, entonces no genera inflación. En 2020 sí. Cuando el dinero va a los hogares y la gente empieza a gastarlo, pues va empezando a generar inflación. Eso fue lo que ocurrió claramente a partir de 2022, porque antes la gente no se gastaba el dinero, pero cuando se lo gastó en 2022, ¡pum!, se fue la inflación. Y por eso la Reserva Federal subió sus tasas y no las quiere bajar hasta no estar segura de que la inflación está controlada. Recuerde usted, la meta en Estados Unidos es 2% de inflación. Están prácticamente llegando ahí, pero la expectativa de los consumidores es que haya un gran crecimiento en la inflación. En el indicador que usa la Universidad de Michigan, que se llama Sentimiento del Consumidor, ya las personas están esperando un brinco de 6% a la inflación. Ese es un brincote. No 6% sobre el 2, ¿no?, sino pasar de 2 a 6. Es un numerote. Entonces, la Reserva ahorita no va a bajar las tasas. Trump se enoja, les grita y los mercados se caen más rápido. No están haciendo las cosas bien, ¿no? El señor Trump no está entendiendo. Alguno de ustedes me puso en los comentarios que por qué no hablaba yo de este texto que publicó el señor Stephen Miran, o Miran, no sé cómo se pronuncia, que se publicó en noviembre pasado de parte de su consultora. Él es ahora el presidente del Consejo de Asesores Económicos de Trump. Y en ese documento largo habla sobre cómo se le puede hacer para equilibrar al sistema global en beneficio de Estados Unidos, que muchas personas lo han entendido como, digamos, el mapa de ruta que estaría siguiendo Trump. Él, por ejemplo, sugiere que hay que depreciar al dólar. Y también sugiere que la deuda que tiene el gobierno estadounidense con otros gobiernos, pues se convierta en una deuda eterna, que se vuelvan bonos perpetuos de siglos que no generen interés. Un poquito así como saquear a todo mundo, ¿no?
Pero son ideas interesantes siempre y cuando los demás quieran hacer eso, pero yo no veo por qué Gran Bretaña o Francia o menos Japón o China estarían dispuestos a que el dinero que tienen en Estados Unidos se lo robe Estados Unidos, porque sería, ¿no? Yo no entiendo eso por qué ocurriría, a menos que Estados Unidos tuviera suficiente fuerza para obligar a los otros. Creo que eso es lo que intentó el señor Trump demostrar, que él traía una fuerza irrebatible y que iba a acabar con todo aquel que no le hiciera caso. El resultado no es el que él esperaba, según veo. Al contrario, quien ha resultado más o menos favorecido hasta ahorita es China. China es una economía más pequeña que Estados Unidos por mucho, no es del mismo tamaño y eso como todos dicen. Si lo mide uno en dólares corrientes, China es importante, pero es mucho más chico que Estados Unidos. Además, insisto, no sabemos bien de qué tamaño es China, ni en población, ni en PIB. Entonces tampoco hay que confiarse en las cifras, pero bueno, es más chiquito. Entonces, la verdad es que China no podría, digamos, ganar un enfrentamiento frontal con Estados Unidos y no lo quiere hacer. Pero tampoco es sencillo para Estados Unidos forzar a China a hacer algo. China exporta mucho, usted sabe que lo tiene que hacer desde 2021 porque su fuente original de crecimiento, que era la inversión, se vino abajo con el estallido de la burbuja inmobiliaria. Entonces no les queda más que exportar, necesitan exportar. Y eso es lo que Trump dijo, si necesitan exportar y yo se los bloqueo, me los voy a torcer. Pero lo que pasa es que China no solo exporta a Estados Unidos, exporta a muchos lugares. Entonces, aunque sea importante para ellos ese mercado, van a poder venderle a otros. Pero además, los chinos no están dispuestos a demostrar debilidad. Sigue muy marcado en China el gran sufrimiento en el siglo XIX, cuando las potencias europeas dominaron a China. Le quitaron espacios, se instalaron en su país para mantener comercio, los obligaron a comerciar, una cosa que fue trágica para China, que terminó incluso con una invasión japonesa. Usted recuerda, no sé si la vio, la película El último emperador, que trata precisamente de ese periodo. Entonces, los chinos no están dispuestos a mostrarse débiles en este momento. Y mientras ellos están aguantando, buscando negocios por otros lugares, el señor Trump está angustiadísimo porque pues él estaba seguro que Xi Jinping le iba a llamar por teléfono para pedir disculpas. Y pues el señor Xi no va a hablar. Entonces pues ya se empezó a preocupar el señor Trump, a ver ahora qué hace para ver si logra medio equilibrar. Y yo insisto, creo que ha generado el señor Trump en su intento de alterar el sistema global en beneficio de Estados Unidos, ha generado muchos problemas. Creo que no había razón para hacerlo. No hay ninguna razón para pensar que el sistema actúa contra Estados Unidos, ni mucho menos. Creo que los problemas que tenía la economía estadounidense, en particular el gran déficit del gobierno, tienen otras formas de resolverse que hubieran sido más inteligentes. Pero son formas lentas y todo indica que el señor Trump quería resolver todo rápido y estaba seguro que él lo iba a lograr. Insisto, creo que sí se terminó ya el sistema en el que vivimos después de la Segunda Guerra Mundial, que se centraba en Estados Unidos, que era la fuente de seguridad. Ahora ya no es así. Por eso la depreciación del dólar, que no va en el sentido que originalmente ellos pensaban, es una depreciación por debilidad, no por negociación, como lo hicieron en el acuerdo del Plaza en 1985, o como lo hicieron en los acuerdos smithsonianos de 1973. No es eso. Estamos en una situación de debilidad estadounidense que puede complicar mucho las cosas. Vamos a confiar en que el señor empiece a entrar en razón. ¿Qué le digo? Ya estoy aquí esperando milagros porque estamos terminando Semana Santa. Muchísimas gracias. Esto fue Fuera de la Caja. Una producción de Dixo.